y nosotros lo matamos. El sol se había puesto sobre la ciudad, y con él, el horizonte se tiñó de un tono rojizo, como si el cielo mismo estuviera sangrando. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, ni por qué, pero todos lo sentían. El aire estaba más denso, como si algo pesado y ancestral estuviera a punto de romperse. La gente murmuraba en las calles, con una ansiedad creciente, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. No podían hablar de eso. No aún. Era el año 2042, y durante siglos, la humanidad había vivido bajo la creencia de que Dios existía, de que una fuerza suprema guiaba sus destinos. Pero algo cambió en la madrugada del 9 de octubre. Un grito desgarrador se oyó en todo el mundo, uno tan profundo que no era solo un sonido, era una vibración que recorría los huesos y la carne de todos los seres vivos. El universo entero había temblado, y cuando la luz del día por fin llegó, un inexplicable vacío se instaló en el corazón de la humanidad. Esa misma mañana, las primeras noticias comenzaron a circular. La agencia de noticias global mostró imágenes borrosas de lo que parecía ser un antiguo templo celestial en las alturas del monte sin nombre. En la imagen, una figura de proporciones colosales yacía tendida sobre el altar, su cuerpo inmenso estaba marcado por cicatrices que emitían una energía perturbadora. En su rostro, ya no se podía ver la paz que alguna vez había irradiado. El brillo de sus ojos, que había sido la esperanza de la humanidad, ahora se había apagado. Dios estaba muerto, y la humanidad lo había matado. En una pequeña ciudad, distante de las capitales del mundo, un hombre llamado Víctor se encontraba observando las noticias. Era un hombre sencillo, sin ambiciones de poder, ni creencias firmes. Pero aquel día algo en su interior cambió para siempre. Una voz interna, como un susurro, le decía que no era una coincidencia. Que él también tenía algo que ver con la muerte de Dios. A Víctor le habían dicho, durante su niñez, que la vida era un regalo divino. Que debía ser agradecido, seguir las enseñanzas y vivir en armonía con los designios del Creador. Pero nunca creyó realmente en esas historias. A lo largo de los años, la religión, las promesas del paraíso y el temor al castigo eterno fueron perdiendo su significado. La gente del mundo entero hablaba del amor, pero lo que realmente veían eran crueldades, guerras, sufrimiento y desolación. Mientras los noticieros seguían cubriendo la tragedia cósmica, Víctor se sintió impulsado a salir a las calles, a respirar el aire pesado que envolvía el mundo. Las calles, normalmente bulliciosas, ahora estaban llenas de un silencio aterrador. Nadie se atrevía a hablar de lo que había sucedido. Cada mirada era vacía, cada paso en falso parecía un eco de desesperación. En la plaza central, un grupo de ancianos se había reunido alrededor de una fogata, murmurando oraciones que no tenían sentido. Las palabras eran vacías, ininteligibles, como si intentaran invocar a algo que ya no existía. El cielo se oscurecía lentamente, aunque aún era temprano en la tarde. Víctor se acercó a uno de los ancianos, un hombre con una larga barba blanca y ojos inyectados de sangre. Este le miró fijamente, y aunque no dijo una palabra, en sus ojos estaba escrita la historia que nadie quería contar. Era como si los viejos sabían lo que había pasado, como si el peso de la culpa recaía sobre ellos también. De repente, un sonido extraño llenó el aire. Era como un retumbar profundo que parecía provenir de las entrañas de la tierra. El hombre de barba blanca se levantó de un salto, mirando al cielo con una expresión de terror. Los demás ancianos se quedaron inmóviles, con la mirada fija en el horizonte. El ruido creció, como si el mundo entero estuviera siendo desgarrado. Y entonces, como una ola que lo arrastra todo, la verdad llegó a Víctor. No fue un accidente. No fue un error. No fue el fin de una era. No, la humanidad había hecho algo que nunca debió hacer. Lo sabían los científicos, lo sabían los líderes religiosos, lo sabían todos los que alguna vez miraron al cielo en busca de respuestas. La humanidad había llegado demasiado lejos. Y en ese instante, mientras la ciudad comenzaba a temblar, las sombras se alargaban y el aire se tornaba irrespirable, Víctor entendió la horrible realidad: Dios no había muerto por causas naturales. Había muerto porque el hombre, en su desesperación, había sellado su destino con un acto de locura.
Habían matado a Dios. Nosotros lo matamos, susurró Víctor, mientras un sudor frío recorría su frente. La verdad lo atravesó como una flecha. El miedo que todos sentían no era por lo que sucedió, sino por lo que estaba por suceder. El final del mundo ya no era una posibilidad lejana. Ahora, era una certeza. El eco de ese pensamiento resonaba en su mente, mientras las luces de la ciudad parpadeaban y el cielo se hacía cada vez más oscuro. Algo estaba despertando, algo mucho más antiguo que el propio Creador. El cielo no se aclaró al día siguiente. Una penumbra perpetua había tomado el lugar del día, y aunque los relojes seguían marcando el paso del tiempo, el sol parecía haber abandonado a la tierra. La humanidad, desconcertada y aterrorizada, comenzó a enfrentarse a una verdad que siempre había estado oculta: la muerte de Dios no era el fin, sino el principio de algo mucho peor. Víctor despertó en su modesto apartamento, incapaz de recordar si había dormido o simplemente perdido el conocimiento. La televisión seguía encendida, mostrando imágenes de caos en todo el mundo. Las grandes ciudades eran ahora ruinas, llenas de humo y gritos lejanos. Las transmisiones eran intermitentes, llenas de estática y mensajes confusos. Pero una frase se repetía constantemente, como un mantra desesperado: el eco está aquí. No lo invoquen. No lo escuchen. Víctor apagó la televisión con un movimiento brusco. Había algo en esas palabras que le helaba la sangre. Aunque nadie parecía entender qué era el eco, su mera mención hacía que el aire se volviera más pesado, como si estuviera cargado con la presencia de algo antiguo y malévolo. Mientras miraba por la ventana, Víctor notó que las calles estaban vacías, salvo por un hombre solitario que caminaba en círculos frente a la iglesia del barrio. Era el padre Esteban, un sacerdote local conocido por su fervor y su eterna sonrisa. Pero esta vez, su rostro estaba desencajado, y sus movimientos eran erráticos, como si una fuerza invisible lo guiara. En sus manos sostenía un libro grueso, cubierto de manchas oscuras. Víctor sintió una punzada de curiosidad mezclada con temor. Algo le decía que debía acercarse. Con pasos lentos, salió de su apartamento y cruzó la calle desierta. Cada paso que daba hacía que su corazón latiera con más fuerza. Cuando llegó a pocos metros del sacerdote, este se detuvo de golpe, levantando la vista hacia el cielo ennegrecido. Sin apartar la mirada de las nubes, habló con una voz gutural, completamente diferente de la que Víctor recordaba: está despierto. Nosotros lo hicimos, y ahora él viene por nosotros. ¿Quién viene?, preguntó Víctor, con un hilo de voz. El sacerdote giró la cabeza lentamente, como si le costara un esfuerzo inmenso. Sus ojos estaban enrojecidos, y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. El eco de los inmortales. Aquellos que lo precedieron. No escuches sus voces, Víctor. No leas sus palabras. Y sobre todo, no los llames. Antes de que Víctor pudiera responder, el sacerdote dejó caer el libro al suelo y comenzó a caminar hacia el interior de la iglesia, murmurando oraciones ininteligibles. Víctor miró el libro con desconfianza. Sus instintos le decían que debía alejarse, que no debía tocarlo. Pero había algo hipnótico en las manchas que cubrían su cubierta. Parecían moverse, como si estuvieran vivas. Contra su mejor juicio, lo recogió. La textura era extraña, como si estuviera hecho de piel. No tenía título, solo símbolos grabados que parecían arcaicos y, al mismo tiempo, terriblemente familiares. Al abrirlo, se encontró con páginas llenas de texto escrito en un idioma que no reconocía, pero que, de algún modo, podía entender. Las palabras parecían hablarle directamente a su mente, susurrando secretos que nunca deberían haber sido conocidos por los mortales. El trono quedó vacío, y nosotros lo llamamos. Con nuestra codicia, con nuestra rabia, con nuestra indiferencia. Sus hijos despertaron, y el eco es su heraldo. Víctor cerró el libro de golpe, su respiración agitada. La sensación de ser observado era insoportable. Levantó la vista y notó que las ventanas de las casas a su alrededor estaban llenas de ojos. Sombras humanas se asomaban, inmóviles, mirándolo fijamente. No podía distinguir sus rostros, pero sabía que lo observaban. Sabía que lo juzgaban.
Un grito desgarrador rompió el silencio, proveniente de la iglesia. Sin pensarlo, Víctor corrió hacia el interior. La puerta estaba entreabierta, y al cruzarla, el aire se tornó helado. Las paredes, antes cubiertas de santos y vitrales, ahora estaban desnudas, marcadas con inscripciones que parecían haber sido grabadas con uñas. En el altar, el cuerpo del padre Esteban yacía inerte, con los brazos abiertos en forma de cruz. Su pecho estaba desgarrado, y en el lugar donde debería estar su corazón, había un símbolo grabado, el mismo que adornaba la cubierta del libro. De repente, una risa resonó en el lugar, pero no provenía de una garganta humana. Era un sonido profundo, cavernoso, como si viniera desde las entrañas de la tierra. Víctor se giró bruscamente, pero no vio a nadie. La risa continuó, mezclándose con susurros que llenaban la iglesia. ¿Quién está ahí?, gritó, con la voz quebrada. Los susurros cesaron, y una voz única habló desde las sombras: «Tú lo sabes, Víctor. Todos lo saben. Nosotros lo llamamos. Y ahora debes pagar el precio». Una figura oscura emergió lentamente desde las sombras, su rostro envuelto en una niebla imposible de penetrar. Pero sus ojos, brillantes como brasas, miraban directamente a Víctor, llenándolo de un terror que jamás había conocido. El eco no es un dios, mortal. Es el vacío que dejamos al destruir lo divino. ¿Y tú? Tú tienes la llave para cerrarlo o para abrirlo completamente. Víctor dio un paso atrás, tambaleándose. Quería correr, escapar, pero sus piernas no respondían. En su mano temblorosa, aún sostenía el libro. La figura oscura se acercó, y con cada paso, la iglesia se retorcía, como si estuviera viva. Elige bien, Víctor. Porque si te equivocas, no quedará nada. Ni siquiera el silencio. Y entonces, todo se oscureció. Víctor despertó en el suelo frío de la iglesia, jadeando como si hubiera estado sumergido bajo el agua durante demasiado tiempo. La penumbra dentro del templo era asfixiante, y un olor acre, como de carne quemada, llenaba el aire. Miró a su alrededor con desesperación, buscando la figura que había visto antes, pero todo estaba inmóvil. El cuerpo del padre Esteban había desaparecido, y el altar, ahora agrietado y ennegrecido, parecía más un mausoleo que un lugar sagrado. En su mano seguía el libro. No podía recordar si lo había soltado alguna vez, pero el peso parecía haberse duplicado. Las palabras de la figura resonaban aún en su mente: «Tú tienes la llave para cerrarlo o para abrirlo completamente». La llave. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué él? Antes de que pudiera encontrar respuestas, un fuerte golpe en las puertas de la iglesia lo hizo dar un salto. Se giró rápidamente, su corazón martillando con furia. Los golpes continuaron, rítmicos y amenazantes. Dudó, pero algo en su interior le decía que no podía quedarse allí esperando. Lentamente, con el libro bajo el brazo, caminó hacia las puertas y las abrió con cautela. Afuera, el mundo era irreconocible. Las calles estaban cubiertas de una bruma espesa, casi líquida, que parecía moverse como un organismo viviente. Los edificios se inclinaban en ángulos imposibles, como si la ciudad entera estuviera colapsando bajo el peso de una realidad distorsionada. En medio de la bruma, una figura alta y delgada lo esperaba. Era una mujer, o al menos eso parecía a primera vista. Su piel era de un tono ceniciento, y su cabello, largo y lacio, caía como un velo negro sobre su rostro. Vestía un atuendo sencillo, pero sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta. Cuando habló, su voz era un susurro que parecía llenar cada rincón de la calle. «Lo has visto, ¿verdad? El abismo detrás del abismo». Víctor retrocedió un paso, apretando el libro contra su pecho. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando?». La mujer inclinó la cabeza, como si la pregunta le resultara divertida. «Soy una testigo, como tú. Vi lo que hicimos, y ahora estoy aquí para asegurarme de que no cometas el error que todos tememos». «¿Qué error?», preguntó Víctor, su voz quebrándose. «Abrir la puerta, por supuesto». La mujer señaló el libro con un dedo huesudo. «Ese libro no es una reliquia cualquiera. Es un fragmento del pacto que hicimos,
la forma en que sellamos lo que nunca debió ser tocado. Pero el sello se rompió cuando dejamos de creer, cuando destruimos al Creador. Ahora, los ecos están aquí, y solo uno puede pasar al otro lado. Víctor tragó saliva, sintiendo que el mundo a su alrededor se cerraba. ¿Qué hay al otro lado? La mujer no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia él, sus ojos fijos en los suyos. Un hambre infinita. Una voz que devora. Si el eco cruza completamente, no habrá nada más. Ni luz, ni sombra, ni siquiera recuerdos. El universo será consumido. El suelo bajo sus pies tembló, y un sonido distante, como un grito interminable, resonó en el aire. Víctor sintió que sus piernas flaqueaban. No puedo hacer esto. No soy nadie. La mujer lo miró con una intensidad que parecía perforar su alma. Nadie lo es. Pero aún estás aquí, ¿verdad? El libro te eligió. O tal vez tú lo elegiste a él. Antes de que Víctor pudiera responder, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Su último susurro resonó en su mente: no escuches las voces. No leas más. Si lo haces, el abismo te tomará primero. Cuando la mujer desapareció por completo, Víctor sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente, y su corazón se hundió. Las ventanas de las casas a ambos lados de la calle ahora estaban llenas de ojos, los mismos que había visto antes. Pero esta vez, sus formas eran más definidas, rostros humanos desprovistos de emociones, inmóviles y pálidos, con las cuencas de los ojos vacías y un rastro de lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Las bocas de esas figuras comenzaron a moverse, aunque no emitían sonido alguno. Era como si gritaran en silencio, su desesperación palpable. Víctor comenzó a correr, sin saber a dónde ir, pero incapaz de quedarse quieto. La bruma lo envolvía, y con cada paso, los susurros regresaban, creciendo en intensidad. Eran palabras en un idioma imposible, pero que aún entendía. Llamados, promesas, amenazas. Ábrenos. Déjanos entrar. Somos los hijos olvidados. Finalmente, Víctor llegó a un callejón estrecho donde la bruma no era tan densa. Se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Pero su descanso fue breve. De la bruma surgieron sombras, figuras informes que se arrastraban y se retorcían como si estuvieran hechas de humo sólido. No puedes huir, Víctor. No puedes esconderte. Tú nos trajiste aquí. Ahora debes cumplir. La voz no provenía de las sombras, estaba dentro de su cabeza. Era profunda, resonante, y llenaba cada rincón de su ser. Víctor miró el libro, sus manos temblando. Podía sentir el poder dentro de sus páginas, un poder que no entendía pero que sabía que podía usar. ¿Y si abrir la puerta era la única forma de salvarse? ¿Y si cerrarla condenaba a la humanidad para siempre? Antes de que pudiera decidir, una de las sombras se abalanzó sobre él, envolviéndolo en una oscuridad gélida que le robó el aliento. Y entonces, escuchó una última frase, clara como el agua: antes de que todo se desvaneciera, Dios está muerto, pero nosotros seguimos hambrientos. Y con eso, la oscuridad lo reclamó. Cuando Víctor recuperó la conciencia, estaba en un lugar que desafiaba toda lógica. El suelo bajo sus pies no era sólido, sino una superficie líquida que reflejaba un cielo sin estrellas. No había horizontes ni puntos de referencia, solo una vastedad infinita de oscuridad líquida. El aire estaba cargado con un olor metálico, y cada respiración era un esfuerzo titánico, como si algo intentara succionar la vida de su cuerpo. El libro seguía en sus manos. Era más pesado que nunca, y las marcas en su cubierta parecían haber crecido, extendiéndose como venas por toda la superficie. Víctor lo abrió lentamente, incapaz de resistir la atracción que ejercía sobre él. Las palabras en su interior brillaban con una luz débil, como si el propio libro supiera que su tiempo estaba cerca. El eco no puede ser contenido. Aquellos que lo sellaron pagaron con su sangre. Y ahora, tú eres el último guardián. Víctor cerró el libro de golpe, sus manos temblando. Miró a su alrededor, pero no había nada ni nadie. Estaba solo. O eso pensaba.
De repente, una voz resonó en su mente. Era un susurro profundo, lleno de una maldad que le heló la sangre. No hay guardianes. No hay salvadores. Solo hay muerte y vacío. Déjanos entrar, Víctor. Déjanos consumir lo que queda. Las palabras resonaban con un eco interminable, y con ellas, la superficie líquida bajo sus pies comenzó a ondular. Del suelo emergieron formas humanas, figuras translúcidas que se contorsionaban en silencio. Sus rostros eran un mosaico de horror, ojos desorbitados, bocas abiertas en un grito eterno, y manos extendidas hacia Víctor, como si suplicaran algo. Víctor retrocedió, casi tropezando. El pánico se apoderó de él mientras las figuras se arrastraban hacia él, sus cuerpos deformándose con cada movimiento. «No. No me toquen», gritó, pero su voz apenas era un susurro en el vasto abismo. Una de las figuras alcanzó el libro, y en el momento en que lo tocó, un destello de luz cegadora llenó el lugar. Las figuras se desvanecieron, pero el destello dejó algo más. Frente a él, una puerta monumental se alzaba desde el suelo líquido. Era una estructura imposible, hecha de un material negro que absorbía toda la luz. Estaba cubierta de runas similares a las del libro, pero estas parecían vivas, moviéndose y palpitando como si respiraran. Víctor se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada de la puerta. Sintió que algo al otro lado lo observaba, algo vasto y hambriento. «Esta es la puerta que nunca debió abrirse», dijo una voz detrás de él. Víctor se giró rápidamente y vio a la mujer de antes, la testigo. Pero algo en ella había cambiado. Su piel estaba más pálida, y sus ojos, antes pozos de oscuridad, ahora brillaban con una luz antinatural. «¿Qué es esto?», preguntó Víctor, su voz apenas un susurro. «El umbral del abismo. El último sello. Tú estás aquí porque fuiste elegido para decidir». Víctor negó con la cabeza, sintiendo que el peso de la responsabilidad lo aplastaba. «Yo no elegí esto. No sé qué hacer». La mujer dio un paso hacia él, su mirada implacable. «El sello fue roto por la humanidad, pero el destino de lo que viene depende de ti. Puedes intentar cerrarlo, aunque eso requerirá un sacrificio. O puedes abrirlo completamente y abrazar el fin». Víctor sintió que las lágrimas corrían por su rostro. El miedo, la confusión y la desesperación se mezclaban en su interior. «¿Qué sacrificio?». La mujer señaló el libro. «Tu vida, tu alma. Debes entregarte al abismo para restaurar el equilibrio. Pero si fallas, el eco cruzará, y no quedará nada». Víctor miró la puerta y luego el libro. La superficie líquida a su alrededor comenzó a agitarse de nuevo, y esta vez, las voces eran más fuertes, más insistentes. «Ábrenos. Déjanos entrar. Somos el futuro de este mundo». Víctor apretó los dientes, tratando de ignorar los susurros. «¿Y si lo abro?», preguntó, con un nudo en la garganta. La mujer lo miró con una tristeza infinita. «Si lo abres, el eco consumirá todo. Pero quizás, solo quizás, algo nuevo pueda nacer de las cenizas». El suelo comenzó a temblar con más fuerza, y la puerta emitió un sonido profundo, como un gemido. Víctor sabía que no tenía mucho tiempo. Sus manos temblaron mientras sostenía el libro, enfrentándose a la decisión más importante de su vida. Cerrar la puerta significaría entregarlo todo, incluyendo su vida. Abrirla significaría liberar algo que nadie entendía completamente, algo que podría significar el fin del universo conocido. Mientras las voces en su cabeza crecían, Víctor se dio cuenta de algo aterrador: no había garantía de que cualquiera de las opciones fuera la correcta. Todo lo que tenía era una elección y la incertidumbre que la acompañaba. Se acercó a la puerta, su respiración pesada y su corazón latiendo con fuerza. Las runas en la puerta comenzaron a brillar más intensamente, como si respondieran a su proximidad. «Decide, Víctor», susurraron las sombras a su alrededor. «¿Vas a cerrarnos? ¿O finalmente nos liberarás?». Víctor cerró los ojos, apretando el libro con fuerza. Sabía que no tenía mucho tiempo. Y entonces, con un grito que resonó en el abismo, tomó su decisión. La puerta comenzó a reaccionar.
Las runas explotaron en luz, y el abismo rugió, como si el universo mismo estuviera gritando. Pero aún no estaba claro si ese grito era de salvación o de condena. El rugido del abismo creció hasta convertirse en un estruendo insoportable. Víctor se tambaleó, su mente al borde del colapso, mientras el aire se llenaba de un sonido que era una mezcla de gritos, llantos y risas grotescas. Frente a él, la puerta reaccionaba a su decisión. Las runas palpitaban con un brillo oscilante, y cada pulsación enviaba ondas de energía por el suelo líquido. Víctor no sabía si había elegido abrir la puerta o cerrarla. Había seguido un impulso, un instinto, sin saber qué significaría. Pero lo que estaba sucediendo ahora le hacía dudar. ¿Había tomado la decisión correcta? La figura de la mujer, la testigo, aún estaba allí, pero su forma comenzaba a desmoronarse. Partes de su cuerpo se desvanecían en humo, y su rostro se deformaba como si algo invisible lo estuviera devorando desde dentro. «Víctor», dijo ella, con una voz quebrada. «Lo que sea que hayas elegido, no hay vuelta atrás». «¿Qué está pasando?», gritó él, tratando de mantener el equilibrio. La mujer levantó una mano, señalando la puerta. «El eco ha respondido. Ahora verás lo que significa enfrentar al abismo». De repente, la puerta se abrió de golpe. No fue un movimiento gradual ni majestuoso, sino un desgarrón brutal en la realidad. Detrás de ella no había un paisaje ni un lugar comprensible, sino una oscuridad pulsante que parecía viva. Dentro de esa oscuridad, miles de ojos brillaban como brasas, observando con una intensidad que perforaba el alma. Eran ojos de cosas que nunca habían existido en este mundo, pero que siempre habían esperado. Del portal emergió una figura gigantesca, una amalgama de formas imposibles y cambiantes. Su cuerpo parecía una mezcla de carne, humo y sombra, y su rostro, si es que podía llamarse así, era un remolino constante de ojos, bocas y símbolos que Víctor reconoció del libro. «Nos has traído de vuelta», dijo la criatura, con una voz que resonaba en todas direcciones. «Y por eso, te honramos como el primero». Víctor cayó de rodillas, sintiendo que su cuerpo se debilitaba. La presencia de la criatura era abrumadora, como si todo su ser estuviera siendo consumido. Pero aún tenía el libro en las manos, y este comenzó a vibrar con una intensidad creciente. Las runas en sus páginas brillaban con una luz dorada, diferente de la oscuridad que emanaba del portal. «No», susurró Víctor, luchando por mantenerse consciente. «No he terminado». La criatura se inclinó hacia él, sus innumerables ojos fijos en su diminuta figura. «¿Crees que puedes resistirnos?». Víctor, con las últimas fuerzas que le quedaban, abrió el libro y comenzó a leer en voz alta. Las palabras eran incomprensibles, pero salían de su boca como si alguien más las estuviera pronunciando a través de él. La luz de las runas se intensificó, y el portal comenzó a temblar. «No puedes cerrarnos otra vez», gruñó la criatura, con un tono de ira que sacudió todo el abismo. «El sello está roto. El hambre no puede ser detenida». Pero las palabras de Víctor continuaron. Su voz se alzó por encima del rugido, y el libro parecía arder en sus manos. Una ráfaga de viento surgió del portal, y las figuras translúcidas que lo rodeaban comenzaron a gritar. Una por una, fueron arrastradas hacia el abismo, devoradas por la oscuridad. La criatura se agitó, su forma cambiando frenéticamente. «Basta. No sabes lo que haces. Nos condenarás a todos». Víctor ignoró las palabras, centrado únicamente en el libro. La luz dorada alcanzó su punto máximo, y el portal comenzó a cerrarse lentamente, como si una fuerza invisible estuviera empujando las puertas de vuelta. La criatura lanzó un grito ensordecedor, extendiendo una de sus extremidades hacia Víctor. En el último instante, cuando el portal estaba a punto de cerrarse por completo, la extremidad alcanzó a tocar a Víctor. Un dolor inimaginable atravesó su cuerpo, y su visión se nubló. Pero no se detuvo. Siguió leyendo, incluso cuando sintió que su propia existencia se desmoronaba. Finalmente, las puertas se cerraron con un estruendo que sacudió todo el abismo. La luz del libro se extinguió, y el silencio cayó como un manto sobre el lugar.
Víctor cayó al suelo, su cuerpo temblando. La figura de la mujer ya no estaba, y la superficie líquida bajo sus pies comenzó a solidificarse. El libro, ahora inerte, se desintegró en sus manos, convirtiéndose en polvo que el viento se llevó. Se levantó lentamente, sintiendo un vacío indescriptible en su interior. No sabía cuánto tiempo había pasado ni si el mundo seguía existiendo tal como lo conocía. Todo lo que sabía era que había cerrado la puerta. Pero algo de lo que estaba al otro lado había cruzado con él. Cuando levantó la vista, vio que el cielo, antes oscuro, ahora estaba cubierto de un resplandor gris opaco. No había sol, ni estrellas, ni luna. Solo una calma inquietante. Y entonces, escuchó un susurro, suave pero claro: «Gracias por abrirnos la puerta, Víctor. El hambre nunca termina». Víctor comprendió en ese momento que su sacrificio no había sido suficiente. Había cerrado la puerta, sí, pero el eco ya estaba aquí, en su interior y en el corazón de todo lo que quedaba. El mundo nunca sería el mismo. Y él sería el heraldo de su final. Si te gustó la historia, no olvides dar like y suscribirte. Muy buenas noches.